Vale. Ok. Hoy día vamos a tener una clase de ejercicios. Recuerden que aún está pendiente una clase que les debo. Esa clase quiero hacer las de ejercicios también, ¿de acuerdo? Ya. El ejercicio que vamos a hacer ahora es el 15.9, ¿ya? Me refiero a el texto guía, ¿de acuerdo? El texto C.S. Simansky, ¿ya? Entonces, en este ejercicio, el autor nos propone lo siguiente. Nos dan tres funciones de onda y nos preguntan cuál de ellas satisface la ecuación de onda, ¿ya? La primera es esta, que está aquí, que dice que es A cos, ¿cierto?, de kx más omega t, ¿sí? Aquí, ahí, ¿ya? Aquí hay que... más, ¿cierto?, omega t. ¿Ya? La segunda nos dice a seno, ¿cierto?, de kx más omega t. Fíjense que la diferencia entre las dos es que una es seno y la otra es coseno. Y la tercera dice a factor grande coseno. Fíjense que esta es, digamos, claramente distintas a la anterior y ahora vamos a ver en qué. ¿Ya? ¿Ya? Entonces nos preguntan, ¿cada una de estas satisfará o no, ¿cierto?, la ecuación de onda? ¿Cuál es la ecuación de onda? ¿Ya? Sabemos que es la segunda derivada de y respecto a x tiene que ser igual a 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado, ¿cierto?, por la segunda derivada del tiempo. Bien, la segunda derivada del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el tiempo, ¿ya? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es comprobar directamente. Partimos con esta, ¿cierto? Tenemos que derivar dos veces y tenemos que derivar dos veces respecto a x y lo propio respecto a tiempo y darnos cuenta si se satisface o no esta propiedad. Ahora, ¿quién sería B? Ahí está el asunto, ¿ya? Entonces, a lo largo del cálculo nos vamos a ir dando cuenta de quién es quién, ¿bien? Entonces, partamos con la primera. Vamos a borrar aquí para el espacio. Vamos allá, vamos allá. Entonces, vale. La primera es, la voy a volver a escribir. X, t, ¿cierto? Es A coseno. Bueno, nosotros ya sospechamos que esta sí satisface, porque de hecho esta es una onda que se propaga en la dirección negativa de X, ¿no? Y eso porque nosotros sabemos que el signo más indica que se propaga hacia la izquierda, la dirección negativa del eje X. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero bueno, hay que comprobarlo, ¿ya? Entonces, derivemos una vez, ¿ya?, respecto a X. Bueno, usted sabe la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Sería menos A. Y al derivar adentro, ¿cierto?, respecto a X me va a quedar K, ¿cierto?, por el seno, ¿cierto?, de kx más omega t. Derivemos de nuevo, ¿cierto?, parcialmente, por supuesto, o sea, vale decir manteniendo t constante. La derivada de seno es coseno, y al volver a derivar va a salir otra k. Entonces, menos a k cuadrado, ¿cierto? La derivada de seno es coseno kx menos omega t. ¿Vale? ¿Ya? Eso sería la primera derivada, la segunda derivada, perdón.
respecto a x. ¿Qué pasa con la primera derivada en el tiempo? Bueno, la derivada de coseno es menos seno, y el derivado de adentro me va a salir un omega ahora. Entonces me va a quedar a omega seno, menos seno, perdón, la derivada de coseno menos seno, kx más omega t. Y entonces la segunda derivada respecto del tiempo, la derivada de seno es coseno, vuelve a salir un omega, me va a quedar menos a omega cuadrado, ¿cierto? Coseno, ¿cierto? Coseno de kx más omega t. ¿Bien? Entonces ahora me tengo que fijar en las segundas derivadas. Esas son las que tengo que comparar. Vale decir, me tengo que fijar en esta, la voy a colocar en rojo aquí. ¿Ya? Esta es la segunda derivada respecto a x. Y la segunda derivada respecto al tiempo, que es esta que está acá. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, tenemos que compararlas. A ver, voy a borrar aquí arriba para el espacio. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan, fíjense, la segunda derivada respecto a x, ¿ah? Esta, ¿ya? Tiene un menos a k cuadrado coseno de kx, aquí es más, perdón, coseno de kx más omega t. Y la segunda derivada en el tiempo tiene otra constante por el mismo coseno de kx menos omega t. ¿Sí? El mismo coseno. Por lo tanto, como aquí hay un coseno de kx más omega t y acá también, yo puedo igualarlos. ¿Sí? Si yo despejo este coseno de kx más omega t, quedaría que este lo tendría que pasar dividiendo, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 1 partido por a k cuadrado, ¿cierto? Por la segunda derivada de y respecto a x cuadrado. Eso que es coseno de kx más omega t, tiene que ser igual a este coseno de kx más omega t, que es menos 1, paso este dividiendo por el otro lado, menos partido por a omega cuadrado, ¿cierto? D cuadrado i a dt cuadrado, ¿ya? Eso es lo que puedo decir. O sea, despejo los cosenos y los igualo, ¿ya? Eso es todo lo que hago, ¿bien? Entonces, vamos acá. Vale. Vale. Borramos. ¿Ya? Entonces, fíjense, bueno, aquí, ¿ya? Multiplicamos por menos 1 y multiplicamos por a, ¿cierto? Los a se me van. Entonces, fíjense que este k cuadrado lo puedo pasar multiplicando para allá, y me va a quedar d cuadrado i a dx cuadrado, ¿cierto? Igual a, este k pasa multiplicando, se va a quedar k cuadrado partido por omega cuadrado, d cuadrado i a dt cuadrado. ¿Sí? Ya, entonces a primeras vistas, el alumno puede decir, ah, pero ¿cómo? A ver, ¿se satisface o no se satisface? Bueno, sí lo hace si es que esto es 1 partido por b cuadrado. ¿Sí? ¿Y eso será cierto? ¿Será cierto que 1 partido por b cuadrado es k cuadrado partido por omega cuadrado? ¿Será cierto eso? ¿Será cierto? Bueno, veamos un poquito más allá. Si yo doy vuelta a esta fracción, me va a quedar b cuadrado igual a omega cuadrado sobre k cuadrado. Si tomo la rama positiva, me va a quedar que b es omega sobre k. ¿Y eso es correcto? Es correcto. Si usted recuerda, la velocidad, ¿ya? La velocidad de propagación, recuerden que es lambda f, ¿cierto? Lo cinemático. Y después descubrimos que por Newton era esto, en el caso de una cuerda, y esto también es omega sobre k. ¿Ya? No lo olvide nunca. A ver si se acuerda. ¿Por qué sabemos que es así? Acuérdese que el omega es 2pi partido por, o sea, perdón, 2pi por la frecuencia normal.
Y el K, acuérdense que es 2pi partido por lambda. Por lo tanto, estos 2pi se me van y me queda f lambda o lambda f. ¿Sí? O lo mismo que acá. ¿Bien? Entonces, omega sobre K es la velocidad de propagación. Como esto es cierto, por lo tanto, entonces la ecuación anteriormente puesta ahí sí se satisface. ¿No? O sea que en el caso A, efectivamente, eso era una onda viajera, ¿ya? Que se propagaba hacia la izquierda, pero bueno, sigue siendo onda. Vamos al caso B. Vamos al caso B. El caso B, fíjense que es la misma que de arriba, pero con una diferencia, que en vez de coseno es seno. ¿Ya? Kx más omega t. Ya, entonces, como estamos en clase de ejercicio, voy a dar unos minutos para que ustedes digo, el único alumno que se conectó, pueda hacerlo, ¿ya? Háganlo, derive, ¿cierto? 2 veces respecto a X, respecto al tiempo, y vea qué pasa si compara las cosas. Ok, vamos a dar unos minutos. Me parece que hay otro compañero conectado, ¿eh? A ver cuántos alumnos tengo. Solo tengo a Esteban. Esteban Adolfo. Ya, solo está Esteban Adolfo. Ok. Ya, Esteban Adolfo, vamos a dar tiempo para que haga véalo como, como un ejercicio para la prueba. Ay. Vale, ¿cómo estamos? ¿Se pudo o no se pudo? No. Vale, a ver. Vamos a, bueno, a ver, primero lo que vamos a hacer es demostrar si satisface o no la función de onda, la ecuación de onda, digo. Y una vez que, si llegamos a que sí la satisface, entonces sí esto corresponde a una onda viajera, ya armónica. Ahora, bueno, podría ser no armónica y aún así satisfacer la ecuación. Pero lo interesante de este ejercicio es que a nosotros ¿cierto? Nos enseñaron que la función de onda era a coseno, ¿sí? Entonces uno de repente tiene duda y dice, chuta, pero ¿y si es un seno? Eh, entonces quizás no, po, ¿no? Vamos a ver que sí, ¿de acuerdo? O sea, primero voy a demostrar que sí la satisface y después voy a explicar por qué razón, ¿ya? Tanto el seno como el coseno la satisfacen. O sea, vale decir que puedo usar seno y coseno eh, para, eh, para describir, ¿cierto? Una onda. Entonces, vamos a la primera derivada respecto a x. La derivada de seno es coseno y el derivado respecto a x me va a quedar k, así que me va a quedar acá cos
de kx más omega t. ¿Sí? Y entonces la segunda derivada me va a quedar. La derivada de coseno es menos seno. ¿Ya? Entonces me va a quedar menos a por k, otra vez otro k, porque derivar de nuevo respecto a aquí, seno esta vez, ¿cierto? De kx más omega t. ¿Mm? Vale, vamos con la primera derivada respecto a t. La derivada de seno es, como ya dijimos, coseno, pero ahora tengo que derivar respecto al tiempo, así que me va a salir un omega, ¿cierto? Coseno de kx más omega t. ¿Mm? Y entonces, la segunda derivada respecto al tiempo, la derivada de coseno es menos seno, así que me va a quedar menos a omega cuadrado, ¿cierto? Seno de kx más omega t. Y entonces usamos el mismo ritual de siempre. Nos fijamos en las segundas derivadas, acá, ¿cierto? Aquí. Y acá, ¿cierto? Acá. ¿Ya? Entonces, comparamos lo mismo, solamente que ahora el seno es el que, este es el que tengo que despejar, digamos, ¿no? Pero fíjense que aquí es reintuitivo, porque, uy, la goma. Vamos a borrar acá, ¿cierto? Es intuitivo, porque si yo despejo seno de acá, ¿cierto? Me va a quedar menos 1 partido por a, k, ¿sí? Cuadrado, ¿cierto? D cuadrado i a dx cuadrado, y aquí me va a quedar lo mismo de delante, menos 1 partido por a cuadrado omega cuadrado, segunda derivada de raíz respecto al tiempo. ¿Ya? Y entonces, claro, multiplico por a, por menos a, ¿cierto? Y llego a la misma expresión, que delante, ¿te fijas? O sea, llego a que la segunda derivada de y respecto a x, ¿cierto? Es, fíjate, k cuadrado partido por omega cuadrado, que ya sabemos que eso es 1 partido por la velocidad de propagación al cuadrado, ¿cierto? O sea que sí la satisface, ¿ya? Entonces ahora lo que me gustaría aclarar es por qué razón sí la satisface. ¿Por qué? Insisto, nosotros partimos diciendo que la función de onda era a coseno de kx menos omega t, o más omega t, dependiendo de la dirección de propagación. ¿Por qué el seno también la satisface? Bueno, por una razón muy simple. Porque las funciones seno y coseno están desfasadas, o más bien, digamos, son la misma una de otra, salvo que están desfasadas un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Los matemáticos dicen que seno y coseno están desfasados por 90 grados. Y esto se puede ver muy fácilmente si usted considera la siguiente eh, identidad trigonométrica. La siguiente identidad trigonométrica. Esto, así de simple. ¿Ya? Acuérdense que existen, usted puede comprobar esto fácilmente, ¿no? Tú puedes tener, por ejemplo, hay propiedades, ya, por ejemplo, seno de alfa, ¿cierto? Y aquí hay propiedades, aquí seno de alfa, seno de beta, ¿cierto? Más, menos, coseno. Son varias propiedades. Tú puedes desde ahí hacer que el segundo ángulo sea pi medio y llegas a esta expresión. Así que esto es verdad, ¿ya? Obviamente, claro, tú lo puedes corroborar, ¿no? Lo puedes corroborar, ¿ya? Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, tú dices que a la función seno tú le agregas un ángulo, ¿cierto? Y este ángulo hace que la función se transforme en coseno. O sea, puedes ir de coseno a seno simplemente agregando un ángulo, ¿sí? Entonces, esto que está acá, este angulito adicional a alfa, se llama edad. ¿Ya? Tiene un nombre, edad del ángulo. ¿Ya? No me pregunten por qué se llama edad, así dicen los libros más antiguos. ¿Ya? No sé si le tendrán otro nombre. Acuérdense que esto, todo lo que está dentro del seno o del coseno, se llama fase. ¿Ya? La fase del ángulo. Perdón, la fase de la función.
Pero esto que yo le agrego a la fase, ¿ya? Es una constante, ¿ya? Es como si fuera una condición inicial, porque fíjate que si aquí alfa vale 0, ¿ya? No te quedas con seno de 0 igual a 0, sino que te quedas con seno pi medio. Y eso es 1, ¿sí? Así que es como si fuera una condición inicial, pero el nombre correcto, según recuerdo, desde mi época de estudiante, era edad del ángulo. Edad del ángulo, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya. Entonces, por esa razón, ¿ya? La verdad es que yo puedo usar sin ningún reparo, eh, un mínimo reparo, ¿cierto? En vez de colocar A coseno de kx menos omega t, puedo colocar A seno de kx menos t y no pasa nada, ¿ya? Vamos con la tercera. La tercera, ¿cierto? Decía, aquí hay una función más rara, ¿ya? Decía, ¿cierto? A factor de coseno de kx, ¿cierto? Más, ¿cierto? Coseno de omega t. Y ahí empezamos como a sospechar de que esta quizás no la satisfaga, ¿eh? Bueno, no queda otra que comprobarlo en terreno, ¿eh? Así que derivemos, derivemos respecto a x. ¿Eh? Entonces, la derivada de coseno, esto solamente depende de x, esto no, así que es una constante. La derivada de coseno menos seno, menos acá, seno, ¿cierto? De kx. Eso es lo que me quedaría. Si derivamos otra vez, ¿sí? La derivada de seno es coseno, me quedaría menos a k cuadrado coseno de kx. ¿Bien? Esto sería la segunda derivada. Aquí yo la dejo guardadita para después compararla. Vamos con la primera derivada de y respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, la derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Menos a, pero omega aquí, porque al derivar, ¿cierto? Respecto al tiempo va a aparecer omega, seno de omega t. ¿Mm? Y la segunda derivada respecto al tiempo, ¿cierto? Sería, la derivada seno es coseno, así que me quedaría menos a otro omega, cos, ¿cierto? Cos de omega t. ¿Eh? Entonces ya aquí empezamos a vislumbrar, ¿cierto? Que la cosa está mal, ¿ya? O sea, bueno, las derivadas están correctas. Lo que digo es que ya no va a ser igual, porque fíjense que ahora aquí tengo un coseno de kx y aquí tengo un coseno omega t. No tengo cómo despejarlo para compararlos porque no son iguales, ¿sí? Entonces no tengo ninguna forma de comparar esta con esta, porque coseno kx y coseno omega t son distintos, ¿sí? Entonces no hay de dónde agarrarme. Entonces esto claramente, ¿cierto? No satisface la función de onda y por lo tanto no representa una onda viajera. ¿Bien? Ya, entonces ahora como una especie de resumen, ¿ya? Fíjense lo siguiente. Fíjense que, así como, a ver, ah, ahí. Fíjense que en el caso A, ¿ya? Teníamos una onda así. A cos, ¿cierto? Cos de kx más omega t, ¿cierto? Podría haber sido un menos omega t, da lo mismo, lo hubiera satisfacido. Y funcionaba, era onda. Satisfacía la ecuación. En la letra B teníamos a seno, ¿cierto? De kx, en este caso era más omega t. También pudo haber sido un menos y también hubiera satisfacido, ¿cierto? Pero fíjese que en la letra C teníamos un A factor de cos kx, ¿cierto? Más cos de omega t. Teníamos esos tres casos y vimos que este caso no nos satisfacía, ¿ya? Entonces ahora ustedes me podrán decir qué creen ustedes que se puede extraer desde acá. ¿Cuál sería la conclusión? Al menos así como a simple vista se puede ver algo, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se pueda desprender desde acá?
¿Cuál será la conclusión que pueden ver ustedes? ¿Alguna idea? A ver. A y B. Pero A y B, ¿qué? ¿Qué tienen en común A y B que la otra no? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué tienen en común A y B que C no? Perdón, ando con la alergia. Ando con la alergia. Ya, ¿qué tienen en común A y B que C no? A ver. El más menos, creo. A ver, ya, pero pongámosle aquí un menos. ¿Ya? ¿Qué más tendrán en común? ¿Qué otra cosa ves tú que ocurre en A y en B que en C no? Uy, me da la alergia. ¿Qué otra cosa ocurrirá en A y en B que en C no? Voy a dejar que piensen ahí. Eh, ya, a ver, otra pregunta. A ver, te cambio la pregunta. Si yo observo A y B, lo que veo que tienen en común, ¿cierto? Es que la combinación kx menos omega t, o más omega t da lo mismo el signo, aparece en A y en B juntas, pero en C están separados, ¿te fijas? El kx está dentro del coseno y el omega t está dentro de otro coseno. No están juntos, no son partes de la misma fase, están separados. Entonces me asalta la duda aquí y pienso yo y digo, bueno, ¿y si yo me doy una función de onda, por ejemplo? Voy a inventar, ¿no? Una cosa así como muy rara. Supongamos que sea A, qué sé yo, por E elevado a la tangente, estoy inventando, hiperbólica, ¿ya? De kx más menos omega t. Entonces, inventé una función súper complicada, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con seno y coseno. Sin embargo, en esta función aparece, ¿cierto? La,
aparece la combinación, ¿cierto? Kx más menos omega t. ¿Ya? Entonces, digo yo como que así como una tincada nomás, no lo he demostrado, ¿ya? Lo voy a hacer, pero aún no lo he demostrado, pero me tinca de que el hecho de que la función tenga en un lado, en un recoveco de la función, aparezca kx más menos omega t, quizás haga que eso satisfaga la ecuación de onda. ¿Ya? Pero es una tincada, puede ser que no sea cierto, ¿ya? No lo sé, ¿no? Simplemente es una tincada, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer ahora, ¿ya? El ejercicio que viene a continuación, es, digamos, demostrar explícitamente, ya, con matemáticas, que ¿ya? Cualquier función i, ¿ya? Igual ahí de la forma kx, vamos a ponerle menos omega t. Sabemos que puede ser más omega t, pero vamos a colocarle menos para no complicarse tanto, ¿ya? Cualquier función que tenga en algún lado esta combinación, vamos a probar que satisface la ecuación de onda, ¿ya? Entonces, podría ser, por ejemplo, qué sé yo, podría ser, qué sé yo, logaritmo, ¿ya? De kx menos omega t, ¿ya? ¿La satisfará? O podría ser, qué sé yo, no sé, eh, qué sé yo, eh, coseno cuadrado de, del, qué sé yo, del cosecante, ¿ya? Al cubo de kx menos omega t, ¿eso lo satisfará? ¿Mm? Entonces, cualquier función, logaritmo, coseno, da lo mismo. Entonces, esa función, como no la voy a fijar, voy a hacerlo para cualquier función, voy a llamar i nomás, ¿ya? Esa función i de x, t, o si quiere usted le puede llamar f, ya como sea, f de x, t da lo mismo, hay que probar que satisface, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago en general? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo demuestro para cualquier función? ¿Ya? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces ahora, este problema está planteado, de hecho, ¿no? Está planteado en el libro, corresponde al problema, estoy aquí, al problema 15.61, ¿ya? 15.61. Entonces, dice así, una función i, ¿cierto? De x, t, claro, que es una función de esto, ¿ya? Insisto, aquí puede ser menos más, da lo mismo. Yo le voy a colocar menos porque estoy acostumbrado a describir ondas hacia la derecha, pero puede ser un más menos, da lo mismo, ¿ya? Cualquier función que tenga esta combinación, ¿ya? Y como ya dije, puede estar dentro de un logaritmo, arriba de un coseno, tangente hiperbólica, da lo mismo. Lo importante es que esté esta combinación explícitamente, entonces satisface la ecuación de onda, ¿ya? Entonces, esto, si yo lo digo así, tal cual, parece como un poco intuitivo, o sea, como cómo va a ser para cualquier función, es como medio raro, ¿ya? Entonces, para eso están las matemáticas, para demostrar de que para cualquier función se satisface, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro matemáticamente que eso es así? ¿Ya? Entonces, aquí usamos nuestro conocimiento, ¿cierto?, de derivadas parciales. Lo primero que voy a hacer es bautizar como u, voy a poner un nombre, a kx, oye, me quedo medio feo esto, a kx menos omega t, ¿ya? O sea, a esa combinación yo le voy a poner un nombre simplemente por comodidad, u, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el i, ¿cierto?, ahora va a ser un i de u, ¿de acuerdo? Un i de u. Y es lo mismo que arriba, solo que le estoy llamando de otra forma. Ya. Así que, por otra parte, yo deseo demostrar, ¿cierto?, que se satisface la ecuación de onda. Y la ecuación de onda involucra dos derivadas segundas
una respecto a X, ¿cierto? Y otra respecto a T. ¿Mm? Por lo tanto, tengo que calcular esas dos derivadas y compararlas, lo mismo que hice delante, para ver si satisface que son proporcionales, ¿cierto? Y ese factor de proporcionalidad es b cuadrado, ¿cierto? O 1 sobre b cuadrado. Entonces, eh, partamos pues calculando la primera derivada. Ujú. Uno dice acá, bueno, pero estoy calculando una derivada parcial de la función respecto a x, ¿sí? Pero mi función ahora depende de u, y a su vez u depende de x de esta forma, ¿sí? Es una derivada de una función de otra función. ¿Qué se hace aquí en este caso? ¿Qué se hace cuando uno deriva una función de una función? ¿Qué se hace? Cuando yo quiero derivar una variable que está metida así dentro de otra función, lo que tengo que hacer es la llamada regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena dice que cuando yo tengo una función, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, una función f de u, ¿cierto? Y a su vez u es una función, no sé, de x, por ejemplo, x cuadrado, ¿sí? Entonces, la regla de la cadena me dice que si yo deseo derivar f respecto a x, ¿cierto? Tengo que derivar primero la función respecto de u, ¿cierto? Y luego la función de u respecto a la variable que estoy estudiando, a la que quiero derivar. ¿No? Entonces, eh, ¿sí? F de u puede ser cualquiera, cualquiera. Podría ser, qué sé yo, no sé, u cuadrado, u cubo o e elevado a u, da lo mismo, cualquier cosa función de u, pero aparece esta derivada que es la función de u respecto de x. O sea, si u, como ya dije, fuera x cuadrado, de u a de x sería 2x. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es la regla de la cadena. ¿Ya? Y u, ¿cierto? Los matemáticos le llaman la variable de paso. ¿Ya? ¿Cómo uno cuando es estudiante se aprende esto? ¿Mm? Como casi de memoria. ¿Por qué? Es muy fácil, porque uno, para acordarse de eso, uno dice lo siguiente, lo voy a ir diciendo, voy a borrar aquí y lo voy a ir diciendo en palabras, ¿ya? Lo voy a ir diciendo en palabras. La derivada de f respecto de x es, la coloca así, mira, así como uno cuando era estudiante, así. La derivada de f respecto de x, ¿cierto? Aquí está x, aquí está x. Y acá tiene que ir una variable de paso, que le llaman los matemáticos, que sería u, ¿sí? Y al final, uno se imagina que como que este du con este du como que se cancelan, ¿no? Imaginariamente. Es como que se cancelan y al final es lo mismo que decir de f a de x, ¿ya? Eso es cierto, ¿ya? Lo importante acá es que tú digas, bueno, esto por esto. Y esto es lo que conoces aquí, ¿de acuerdo? No f, no conoces la forma de f con respecto a u, conoces esto. ¿Ya? Esto de u cuadrado es un ejemplo, puede ser cualquier función. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa acá. Aquí yo tengo una función i que depende de x, kx menos omega t, pero yo no sé la forma de la función. Lo único que sé es que el u tiene esta forma, kx menos omega t. Por lo tanto, el u ahora es nuestra variable de paso, ¿sí? Y tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces le voy a dar unos minutos para que ustedes apliquen la regla de la cadena eh, y me digan a qué llegan. ¿Ya? Aplíquenla y me cuentan.
¿Ya? ¿Alguna idea? A ver, voy a darle una pista aquí. De y de x, variable de paso de u. ¿Ya? Ahora fíjense, de y de x no lo conozco. Perdón, de y de u no lo conozco. Es cualquiera. Pero el de u a de x sí lo conozco. Sale de aquí. Si yo derivo de u a de x aquí, parcialmente, es k. Entonces me va a quedar k, ¿cierto? Por di a de u. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Segunda derivada. Ya, segunda derivada. Eh, Esto sería la derivada de lo de arriba, ¿no? O sea, sería la derivada respecto a x, ¿cierto? De, y a de x, ¿sí? Pero la derivada respecto a x de algo es k por y a de u, ¿sí? O sea, en otras palabras, derivar respecto a x equivale a multiplicar por k y derivar respecto a u. Por lo tanto, aquí me va a quedar, a ver, aquí da x de k por di a de u, ¿cierto? Voy a anotarlo aquí. ¿Sí? Entonces, aquí me va a quedar, ahora, aquí me va a quedar k, ¿cierto? Este k es constante, sale para afuera. Y de nuevo, la derivada respecto de x de algo, ya, en este caso el algo es esto, ¿cierto? La derivada respecto de x de algo, o sea, esto ahora, el de y a de u es como mi y acá, ¿sí? Entonces, la derivada respecto de x es k por la derivada del algo respecto de u. Por lo tanto, la derivada de y respecto de u, que sería como el algo, ¿cierto? Es k, o sea, k cuadrado aquí, ¿cierto? Por la derivada de esto respecto de u, ¿sí? Pero es la derivada de esto respecto de u. Por lo tanto, como esto ya es la derivada respecto de u, sería la segunda derivada respecto de u, ¿sí? Mm, ya, mm, ay, ay, de cuadrado y... Ya, no sé si me siguen ahí, ¿ya? Eh, es aplicar reglas de la cadena, ¿no? O sea, tú tienes que ir viendo aquí, la derivada de y respecto de x es k por la derivada de y respecto de u. Entonces, derivar algo respecto a x equivale a multiplicar por k por ese algo derivado respecto de u. Eso es en palabras. Entonces aquí mi algo, como ya dije, es esto, ¿sí? Esto es como mi y acá, es como juega el rol de y aquí, ¿no? Entonces este k sale fuera y la derivada respecto de x de esto, ¿cierto? Es d cuadrado y a de u cuadrado, porque es la derivada de esto respecto a u. Y multiplicar por k, por lo tanto queda un k cuadrado, ¿sí? Bueno, si no lo entienden al tiro, no importa, lo pueden ir entendiendo después a medida que vayan viendo este video varias veces. ¿Bien? Ya, ¿qué pasa con la derivada respecto al tiempo? Entonces, vamos aquí a hacer espacio. Vamos a hacer espacio aquí. Voy a dejar guardadito este resultado de
cuadrado I de X cuadrado, ¿cierto? Será K cuadrado de cuadrado I de un cuadrado. Entonces esto lo voy a dejar guardado aquí, ¿ya? Y vamos con las derivadas temporales. Ustedes van a hacer las derivadas temporales, a ver a qué llegamos. Aquí llegamos, ¿no? Aplique el mismo razonamiento, ¿ya? O sea, tiene que calcular el de I a de T, ¿no? Acordándose que I es una función de Kx menos omega t, ¿cierto? Y que, y que, y que ¿cierto? Era Kx, ¿cierto? Menos omega t. Entonces aplique el mismo razonamiento y vemos qué pasa. ¿Bien? Vamos a dar unos minutos para que lo hagan. Ya. ¿Algún progreso? Vamos viendo. De I a de T, pasando por la variable de paso de U. Así de fácil, ¿no? Bueno,
De I a de t, de I a de U, digo, no lo conozco, pero sí conozco de I a de t. De I a de t, perdón, de I a de U, ¿cierto? Perdón, de U a de t, esto es lo que conozco, de U a de t. El de U de t es menos omega, ¿sí? Entonces, menos omega, ¿ya? Y entonces ahora podemos calcular la segunda derivada respecto al tiempo y aplicar la misma lógica. Aquí menos omega, ¿cierto? Constante fuera. Derivar algo respecto al tiempo es lo mismo que multiplicar por menos omega, o sea, hay que dar eso, ¿cierto? Eh, por la derivada del algo respecto de u, o sea, por la segunda derivada de i respecto de u cuadrado, ¿sí? Porque mi algo ahora es de i a de t, ¿sí? La misma lógica de antes, ¿ya? Y entonces ahora fíjense que está esto. Entonces comparo los dos cuadros rojos y me doy cuenta, ¿cierto? Fíjense que aquí está esto y acá también, así como los cosenos y los senos repetidos, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil hacer lo mismo que hicimos los problemas A y B de la primera pregunta. Puedo despejar d cuadrado y a de u cuadrado desde aquí, desde esta ecuación, y tendría que d cuadrado y este k cuadrado pasa dividiendo, ¿no? De x cuadrado, ¿cierto? Por 1 partido por k cuadrado, ¿cierto? Esto sería igual a esto, que sería 1 partido por omega cuadrado, ¿cierto? D cuadrado y a dt cuadrado. Y lo que es lo mismo, entonces, ¿ya? Este k cuadrado pasa multiplicando, te queda k cuadrado partido por omega cuadrado, d cuadrado y a dt cuadrado. O lo que es lo mismo, ¿cierto? Acuérdense que v es omega sobre k. Por lo tanto, este factorcito que está aquí no es otra cosa que la velocidad, 1 partido por la velocidad proporcional al cuadrado. Y entonces hemos probado, ¿ya? Hemos probado que la función y independientemente de la forma, ¿cierto? De kx menos omega t, independientemente, o más menos omega t, siempre satisfará esta ecuación de onda, ¿sí? Siempre, independientemente de la forma. Era lo que sospechábamos, ¿ya? Entonces el autor aquí, ¿cierto? Te colocaba, vamos a ver aquí, te colocaba como, este problema te decía, bueno, aplique ese conocimiento ahora a esta función. Vamos volando aquí. Aplique ese conocimiento a esta función, ¿ya? Y de x, t, ¿cierto? Nos dice el autor, d por e elevado a menos bx menos ct, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Ya? Y nos preguntan, bueno, ¿eso satisface? ¿Ya? ¿O no satisface la ecuación de onda? Y segundo, calcule la velocidad de propagación. ¿Ya? Entonces, la idea es no tener que hacer, ¿cierto? Todo la segunda derivada de i con esto. Podemos hacerlo y podemos comprobarlo. Pero ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de comprobar que cualquier función i de x, t que tenga metido en algún punto el kx menos omega t, en este caso el b es como el k, ¿no? Y el c es como el omega. Juegan los roles, pero da lo mismo, tienen la misma forma. Cualquier función i que tenga esto metido en un rincón satisface la ecuación de onda, ¿ya? Por lo tanto, esto ya sé que lo satisface, ¿ya? ¿Cuál sería la velocidad? Bueno, acuérdense que la velocidad de propagación es omega sobre k. Y aquí, ¿quién es omega? Omega es c y el k es b. Así que esto sería simplemente así. Listo. ¿Mm? La velocidad de propagación la tengo al tiro, sin tener que calcular nada, ¿no? ¿Bien? Bueno, tengo que calcular esta división, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense que da lo mismo la forma. Fíjense que aquí tienes un e elevado, aquí incluso hay un menos, aquí está el cuadrado.
da lo mismo. Lo importante es que aparezca el Bx menos Ct, o Kx menos omega t, o esta forma en general, una constante por X menos o más, también daría lo mismo. Otra constante por tiempo. ¿Bien? Entonces, la pregunta del millón, ¿ya? Y aquí lo dejo con esta reflexión, ¿ya? La pregunta del millón es la siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Acabamos de decirlo. O sea, a ver, matemáticamente está claro. Yo puedo usar reglas de la cadena y está todo justificado, ningún problema. Pero la pregunta no es matemática, la pregunta es física ahora. ¿Por qué razón una cosa de la forma AX o BX o lo que sea, KX menos omega t, por qué razón esa combinación especial hace que toda función que la tenga satisfaga la ecuación de onda y por lo tanto represente un movimiento ondulatorio, sea periódico o no? Por ejemplo, esta onda ahí podría no ser periódica, lo más probable es que no lo sea. No es periódica, está claro, porque no es armónica. Si tú te fijas, no tiene un coseno metido, ni un seno. Entonces, no es una cosa así. ¿Ya? Podría ser una cosa como disipativa, no importa. Lo importante es que satisface la cosa. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón, ¿ya?, de por qué ocurre esto? ¿Ya? Y esto está, solamente te lo comento, está ligado mucho con el hecho de que cualquier cosa que se propaga con una forma tipo Kx menos omega t, ¿cierto? Es en general un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento tiene que ver con algo que se llama las transformaciones de Galileo, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver el movimiento rectilíneo uniforme con una propagación de una cuerda? Bueno, tiene mucho que ver, porque si usted recuerda, la propagación en X o en menos X, ¿cierto? Dependiendo del signo de esto, es con movimiento constante, es con movimiento rectilíneo uniforme. Digamos, el cerrito, la ola, ¿cierto? La onda, el pulso, como le llama el libro, parece mover el movimiento rectilíneo uniforme. Pero lo cierto, como ya hemos dicho, que la fuerza neta en X es cero, ¿sí? O sea, no hay fuerza en X. Y eso es, por supuesto, claramente por eso que es el movimiento rectilíneo uniforme, por la primera ley de Newton, ¿no? Acuérdense que la fuerza neta solo está en Y, ¿ya?, en el eje vertical, ¿de acuerdo? Así que ahí hay algo, obviamente la demostración escapa de este curso, no lo haré, ¿ya?, ni tampoco va a salir en la prueba. Solamente te comento que no es casualidad de que esta combinación, una constante por X más otra constante por T, satisfaga esta relación, ¿bien? Hay otras cosas, ingredientes que no he nombrado, que están metidos ahí, ¿ya? Pero sí tiene que ver con que la onda se propaga, la fuerza neta en el movimiento es cero, ¿bien? Así que, bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. No lo voy a colapsar, no les voy a colapsar. Así que, no, me habló alguien. Sustitución rural a la cadena. Ah, ya me habías dicho. Ok. Vale, sí, eso es, ¿no? Qué bueno que te diste cuenta, Esteban. Bueno, si que algo de este ejercicio no te queda claro, avísame, ya, manda un correo o algo así. Alumnos, recuerden que los informes tienen 2 semanas, ¿ya? Desde el momento en que yo subí los datos, esa fecha está marcada, ahí tienen 2 semanas, ¿ya? Así que por favor no abusen de eso. Yo estoy terminando sus pruebas, no he tenido mucho tiempo. Bueno, revisé mi ejercicio, no sé si mis otros 2 colegas han revisado, no sé si tendrán ya la nota, pero tengo que revisar los otros también, ¿ya? Así que no sé si ya, en todo caso su nota va a estar en Moodle, pero acuérdense que la nota definitiva y oficial es la nota del UMAS, ¿de acuerdo? Ahora, traten de conectarse más a clase. ¿Ya? Yo sé que tengo solamente a Esteban aquí conectado y la clase pasada lo mismo. A ver si cuando vean este video todos los alumnos se animan un poquito más a las clases, ¿ya? Yo les aconsejaría que asistan a las clases, ¿ya? Sé que es difícil entrarse en la mañana, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿sí? Bueno, estudiantes, ¿ya? Que estén muy bien y nos vemos entonces el jueves. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.